Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática, las parábolas de Jesucristo. Bienvenidos al estudio de nuestra lección Las parábolas de Jesucristo. En esta oportunidad vamos a estudiar nuestra lección para el sábado 18 de noviembre, nuestra lección número 21, que lleva por título La dracma perdida. Y para esta oportunidad tenemos como invitados especiales a nuestro hermano Kawan Gómez, ¿sí? Y también a nuestro hermano George Polo, que son estudiantes de la Escuela Misionera de la 9ª Promoción. Para dar inicio a nuestro estudio, te pedimos que nos acompañes para dirigirnos a nuestro Dios en oración. Hermano George, ¿nos colabora con la primera oración? Amado Padre que estás en el reino de los cielos, ilumina nuestras mentes y a cada uno de los oyentes también para poder comprender tu palabra que vas a compartir con nosotros en este momento. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, la historia que vamos a hablar hoy es en relación a la dracma y para entender más vamos a hablar un poco acerca del contexto. En aquel tiempo, muchas de las casas de las personas pobres consistían en solo un cuarto y en el cual muchas veces no era barrido de la manera correcta. Y cuando alguna pieza se perdía, rápidamente podía ocultarse en medio del polvo y era muy difícil encontrarlo, dado que la persona que lo perdía tenía por necesidad, ya sea en el día o en la noche, peor aún, de encender una luz y buscar sigilosamente la moneda que se le había perdido. De igual manera, en nuestra parábola va relacionado a una mujer. Y aquellas mujeres también en su época se les daba una dote que ellas guardaban para enseñarlos a sus generaciones y era muy importante para ellas. Y si también se le perdía, ellas utilizaban todo su tiempo para poder encontrarlo porque para ellas era especial e importante también. Esta parábola nos representa muchas veces que cuando algo está perdido o alguien está perdido y si uno lo busca de una manera diligente y perseverante, puede llegar a encontrarla. Acompáñanos a desarrollar nuestras preguntas junto a nuestros hermanos y descubrir realmente lo que el Señor quiere decirnos a través de este contexto en la cual ellos vivían y a través de esta parábola. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta que nos lleva por título Camino de perdición. Hermano Kawan, ¿nos ayuda? Amén, muchas gracias. Bueno, empezamos con una pregunta muy interesante, porque nos dice así: aunque el primer ser humano fue hecho a imagen de Dios como la corona de la creación, entonces primero nos da a conocer como Dios, como ya conocemos, como nos explica la Biblia y también los testimonios, como que el hombre fue creado a imagen de Dios, fue creado perfecto, sin ninguna falla. Entonces nos da la principal pregunta: ¿qué le sucedió? Aquí en Salmos un poco nos hace memoria, nos hace recordar que explica, ¿no?, que cuando Adán pecó, Adán cayó en el pecado, cayó en el engaño. Cuando el hombre cayó en el engaño, cuando el hombre pecó, transmitió entonces la imperfección, porque al pecar, ya transmitía la imperfección a sus descendientes, o sea, no podía transmitir la perfección porque ya no la tenía. Entonces, como ya no era perfecto, ya no podía transmitir la perfección. Entonces, de manera que contagió el pecado para todos sus descendientes y con él la muerte también. La segunda pregunta nos dice así: ¿cómo describió el profeta Isaías el terrible estado de la humanidad? Bueno, aquí hace mención al libro de Isaías 64:6, que voy a dar lectura. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mira, el profeta Isaías, aquí en el Antiguo Testamento, hace mención a un versículo parecido que encontramos también en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, aquel que está en Romanos 3, del 10 al 12, que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
El apóstol Pablo y el profeta Isaías, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, dice la misma cosa, que no hay nadie bueno y que nuestras buenas obras, o sea, nuestras justicias, ¿no? Son como suciedades y trapos de inmundicia ante Dios. Por eso nosotros debemos buscar cada vez más a Cristo, porque como nosotros podemos obtener la salvación, es solamente con Cristo. Y nuestras obras, lo que hacemos de bueno, no nos ayuda para ganar nuestra salvación. No nos da mérito para ganar la salvación. Así hay en Patriarcas y Profeta, la hermana Elena también ahí menciona que con nuestras buenas obras, las buenas acciones que nosotros tenemos, al pasar por nuestros canales corruptos, como se contamina y ya no nos vale para nuestra salvación. Entonces, esa pregunta nos quiere describir. Amén. Muy bien, entonces en nuestra primera pregunta estamos entendiendo nuestra condición como seres humanos y cómo hemos llegado a la perdición, como nos dice nuestro subtítulo. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta, hermano George. Gracias, hermana Judith. La segunda pregunta viene hablando de ya un enfoque para el pueblo judío, porque la pregunta dice, ¿por qué los fariseos despreciaban a los publicanos? ¿Quién ayudó a estos pródigos publicanos a regresar a la casa del Padre Eterno? Si bien es cierto, los judíos o fariseos, los hombres de la ley, despreciaban a otros judíos, que eran conocidos como los publicanos, que se habían puesto en aquel entonces al servicio del pueblo romano para cobrar impuestos. Y una de las razones por las cuales más odiaban o despreciaban a los publicanos era porque cobraban impuestos en grandes cantidades. Entonces el exceso de esto le fastidiaba y le veían como algo ilícito, pero sin embargo la condición de ellos también era la misma. Y entonces era una de las razones por las cuales despreciaban los fariseos a los publicanos. Y sin embargo nosotros vemos cuando Jesús viene en estas épocas que había esa gran contradicción del odio. Jesús viene para llamar a esos publicanos, porque él justamente había venido a buscar aquello que se había perdido. En este caso era una dracma perdida, un publicano que era también descendiente de Abraham. Tal nosotros lo encontramos en Lucas, que nos dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Entonces es Jesús quien vino para rescatar, para volver al publicano, aquel hombre judío que se había puesto al servicio de los demás. Y si nosotros hacemos un enfoque en nuestra decadencia, nosotros hemos conocido en algún momento a Dios, y si nos hemos puesto en las manos de Satanás o nos hemos tornado al mal, nos volvemos como estos publicanos. Y muchas veces como cristianos nosotros miramos mal, no, pero mira, el hermano estuvo el día en la iglesia y hoy cómo está. También nos tornamos en un sentido de fariseos y criticamos a los demás. Pero es necesario que nosotros seamos el enfoque de Cristo, de que fue para rescatar, y le dijo, ven porque hoy la salvación ha llegado a tu casa. Y hoy la salvación también está para nosotros, para ti, mi querido hermano. Entonces es necesario que veamos a Jesús como aquel quien decidió rescatar al publicano, decidió rescatar esta dracma perdida. Muy bien, muchas gracias, hermano George. Y vamos a pasar entonces a nuestra tercera pregunta. Y la tercera pregunta nos dice, ¿qué sentimiento tenían en común las ovejas perdidas? Y una vez encontradas por Cristo, ¿qué hacen las ovejas? ¿Qué se hace por las ovejas perdidas? Muy bien. Cuando nosotros vamos a la parábola anterior que estudiamos en relación a la oveja perdida, vemos que estas ovejas sabían y tenían el conocimiento de que estaban perdidas. Y esto representan a muchos de los hermanos o las personas que comprenden que se han separado de Dios. Pero en este caso, nuestra parábola del día de hoy, la moneda perdida simboliza a los que están perdidos en sus delitos, en sus pecados, en sus faltas, pero realmente no comprenden su condición.
y sus almas están en peligro, pero son inconscientes o son también indiferentes y no les importa el hecho de que ellos, al conocer que no están por el camino correcto, no buscan cuál es la verdad. Y en este caso nosotros también vemos que el sentimiento de estas ovejas eran que estaban perdidas y necesitaban ser encontradas. Y es por eso que esa misma parábola nos relata de que cuando el pastor encuentra a la ovejita perdida, hace fiesta. Y de igual manera, cuando la mujer en nuestra parábola encuentra a la dracma perdida, también llama a sus amigas y sus vecinas a mostrarles la dicha que siente al encontrar lo que se le había perdido. En este caso también nos da un detalle más y vemos que esta dracma se perdió en su misma casa. Estaba a la mano, pero solo podía ser recobrada mediante una búsqueda diligente. Es por eso que aquí también podemos hablar de las personas que como ya lo había mencionado, pues que no somos indiferentes a nuestra condición. Ya veíamos en la primera pregunta que nuestra condición es de pecadores, nos hemos desviado, no fue Dios quien nos abandonó, sino fuimos nosotros quienes los aportamos de su cuidado. Y aunque Él muchas veces nos dio oportunidades, a veces nosotros las hemos desperdiciado o hemos hecho oídos sordos al llamamiento que siempre nos hace. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esta condición y no poder ser indiferentes ante ella. Tal vez el Señor nos está llamando en estos momentos a abrir nuestros ojos y ver si somos una dracmita perdida en medio de un lugar que sabemos que alguien nos está buscando. No hay que ser indiferentes, sino dejemos también que el polvo nos siga tapando, sino hay que buscar también la luz. Quería mencionar un poco sobre esta pregunta número 3, que un poco que nos dice Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 151, que la oveja está guiada en el contexto de esta pregunta. Ella sabe que está perdida, ¿no? Sabe que se ha apartado del pastor y no puede volver. Entonces esto representa la hermana habla, ¿no? Que representa a los que comprenden que están separados de Dios, que se hallan dentro de una nube de perplejidad y humillación y se ven grandemente tentados. O sea, los que saben, lo que comprenden que están lejos de Dios, pero tienen ¿cómo puedo decir? Tienen deseo, tienen miedo o tienen vergüenza de volver. Pero son aquellos hermanos que un día estuvieron con nosotros, que estuvieron en la iglesia, que tenían cargos, que eran bautizados y por algo que les pasó se alejaron del Señor. Y hacemos esta comparación, pero es bueno entender que el Señor no ve eso, el Señor quiere que vuelva. Y así nosotros debemos hacer también. Esa pregunta nos deja entender que todas las almas son importantes. Y haciendo una comparación con la segunda pregunta, porque los publicanos y los fariseos pensaban que solamente ellos eran importantes y los publicanos no. Entonces, haciendo esta comparación, todas las almas son importantes. Las que ya fueron de la iglesia y se alejaron, las que no conocen nada y aún no conocen, todos somos importantes a los ojos de Dios. El mundo que está fuera de nosotros conoce su condición, pero el que está dentro de la iglesia no conoce su condición y piensa que está salvo. Pero sin embargo Jesús viene para buscarnos y es necesario que nosotros también podamos autoexaminarnos. De pronto somos nosotros esa dracma perdida dentro de la propia iglesia. Entonces hay una parte que nos dice Palabras de Vida que la moneda, aunque se encuentre en el polvo y la basura, es siempre una pieza importante. Su dueño la busca porque es de gran valor. Así que no nos sintamos perdidos o tal vez mal por el hecho de que hemos sido indiferentes hasta hoy a esa búsqueda que el Señor nos está realizando, sino hay que también estar dispuestos a aceptar lo que Él quiere hacer con nosotros. Vamos a pasar a la pregunta número 4, hermano Kawan. Muchas gracias. Bueno, así nos dice la pregunta número 4. En la parábola de la moneda perdida, ¿por qué era la mujer y no el señor de casa quien buscaba? Quiero hacer mención que aquí, ¿quién era? A ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Quién era la dueña de la moneda? ¿Era la mujer, sí o no? ¿Pertenecía a ella, sí o no? Podemos hacer una comparación, como usted estaba mencionando, con la persona que conoce, está lejos, sí o no? La mujer era dueña, por eso ella estaba buscando. Como nos dice Lucas 15:8,
¿O que la mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Exactamente, porque la mujer, ella dueña de esta moneda. Entonces, ella con amor y no dando tanta importancia, que tenía otras 9 o etcétera, ella se fue a buscar, así como el pastor que dejó las 99 ovejas y fue a buscar la que se perdió, sin receo o sin hacer comparaciones de lo que tiene, sino yendo a buscar porque se lo perdió. Ahora, si la moneda se recibió como dote, ¿cómo se compararía con el regalo que ha sido dado a la iglesia? Bueno, la moneda perdida simboliza a los que están perdidos en sus faltas y pecados, pero no comprende su condición. Infelizmente, cuando una persona sale de la iglesia, un ejemplo, para que ustedes me puedan entender, queridos hermanos y amigos, es más fácil, y eso lo comprobamos, es más fácil una persona que no conoce nada de la fe venga a la iglesia, de que una persona que ya estuvo en la iglesia y salió y que regrese. Es más difícil. La persona que conoce su condición y sabe que está mal, su propio orgullo, la falta de humillación, no lo deja retornar a la iglesia. Entonces, quiero dar lectura y una partecita de la nota, no voy a leer toda, mira que entiendo. Cristo enseña que aún los indiferentes a los requerimientos de Dios son objeto de su compasivo amor. Han de ser buscados para que puedan ser llevados de vuelta a Dios. Mira qué interesante. La oveja se extravió del rebaño, estuvo perdida en el desierto o en las montañas. La dracma se perdió en la casa, estaba a la mano, pero solo se podía ser recobrada mediante una búsqueda inteligente. Entonces, queridos hermanos, así se compara también con las personas que están afuera, que hacían parte, pero están afuera, y el Señor también nosotros también debemos nos incluir a eso, ¿no? Debemos ser también personas que ayuden a las otras personas que están fuera a volver a la iglesia. Una búsqueda inteligente, mira qué interesante. Es maravilloso ver esta parte de la diligencia que debemos poner en nosotros, porque allí habla que no conoce su condición de que está perdida, ¿no? Y si bien es cierto, muchas veces nosotros tenemos orgullo, tenemos envidia, tenemos resentimiento y es de pronto la basura que está dentro de la casa que no nos permite ver, pero mencionaste en las escrituras escrito que ella prende la luz. Exacto. Y la luz viene a ser el evangelio para nosotros, la comprensión de las doctrinas de las que dejó Jesucristo para nosotros poder guiarnos. Amén. Amén. Muy bien, gracias a nuestros hermanos por su aporte. Vamos a pasar a la pregunta número 5, que nos lleva con subtítulo Protección y Salvación. Hermano George, ayúdanos con usted. Gracias. En esta pregunta número 5 vemos un enfoque concerniente al hogar y también lo que es la protección y la ayuda divina. Dice, ¿qué atmósfera se respira en un hogar cuando los niños están en peligro? Cuando se quedó sola sin su esposo. ¿Qué milagro se realizó para la familia de uno de los hijos de los profetas cuando la esposa y sus hijos siguieron cuidadosamente las instrucciones del profeta Eliseo en su momento de necesidad? ¿Qué simboliza el aceite? Si bien es cierto, en la sociedad nosotros podemos observar que en un hogar donde no existe la mamá o viceversa, genera muchos problemas. He tenido la oportunidad de encontrarme con niños que solamente viven con la mamá y pues su semblante es distinto. Ellos tienen tristeza, sienten la falta del afecto paterno y es muy triste su condición. A veces tú te vas, le das un abrazo y ellos se sienten contentos. Entonces lo que amenaza de pronto la atmósfera que se respira en un hogar donde no hay esa comprensión o por la falta X de uno de los miembros de la familia, hablando de padre y madre, genera muchos sufrimientos. Y tal es el caso de esta viuda de la familia de los profetas que se encuentra
en este caso viuda, y habían venido por sus hijos para llevárselos, y la única manera de ella poder solventarse era sus hijos, pero que también para obtener siempre la presencia de sus hijos y no servir a parte del gobierno donde ellos vivían, tenía que sí o sí pagar un tributo. Entonces se dejan guiar, es maravilloso porque el dejarse guiar por un profeta, el dejarse guiar por la palabra de Dios, hará que los hogares sean más felices. Aquí vemos el resultado del consejo del profeta, que hace que pida todas las vasijas de sus vecinas y las llene de aceite. Y es maravilloso que un milagro es el que se genera en esta familia, y es ese milagro de que pueda llenar todas esas vasijas hasta que no sobre ni una. Y luego el profeta le dijo: con ese aceite ve y vende, paga esos tributos, y con lo que resta, vive tú y tu familia. Es cierto que lo que simboliza este aceite ilustrada en Segunda de Reyes también es la ayuda del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien ha sido enviado después de la ascensión de Cristo para la ayuda de las familias. La promesa de Jesús, donde nos dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, implica que a través del Espíritu Santo obra hoy en nuestras vidas. Y solamente es la obra de Dios y del Espíritu Santo quien puede traer felicidad a las familias donde le falta el padre, le falta la madre. Así es que, querido amigo, si de pronto en tu hogar hay la falta de uno de los dirigentes de tu familia, pues Dios estará allí también para poder guiarte. Dios estará para complementar esa felicidad. Amén. Muchas gracias por tu hermano. Algo interesante que aquí menciona, que mediante la administración del Espíritu Santo, las almas son guiadas a encontrar el perdón de los pecados. Mira qué interesante, exactamente haciendo un poco de mención con que usted estaba diciendo, hermano George. Es el Espíritu Santo, como quiere mencionar aquí la lección, este aceite, ¿no? Donde nos guía para poder pedir perdón por nuestros pecados. Es muy buena esta lección, porque primero nos hizo recordar cuál era nuestra condición, exactamente, cómo nos encontramos nosotros, en este estado pecaminoso que estamos, y no hay ninguna solución para nosotros cuando no queremos nos humillar, de conocer nuestro pecado, aunque podemos estar aquí en la iglesia o podemos estar lejos. Es la misma cosa, reconocer nuestro pecado y dejar que el Espíritu Santo nos guíe hasta Jehová, exactamente. Entonces, que podamos comprender esas palabras. Amén. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 6 y lleva como subtítulo: eliminando obstáculos que llevan a la perdición. Y la pregunta nos dice: ¿de qué esclavitud libera el aceite espiritual al pecador arrepentido? Ya veíamos que aquí hay un trabajo mediante el Espíritu Santo, y es por eso que el Señor Jesús nos dio la promesa de que si Él se iría, no nos dejaría solos, mas nos dejaría con el Consolador. Pero Él dio un detalle más al hecho de esa promesa, y dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay mucho desconocimiento de las personas, ya veíamos, de reconocer que están en una condición que les impide acercarse a Dios. Y en este caso, este Espíritu Santo, la Biblia nos dice que convence al hombre de pecado. Y así comprendemos nuestra condición, pero también dice de justicia. Y la justicia nos lleva a hacer lo correcto, enseñándonos cómo es que nosotros podemos vivir. Sabemos que tal vez Jesús sí cumplió verdaderamente la ley de Dios, y gracias a Él nos imputa su justicia, pero también nos imparte su justicia. Y hay un proceso de la santificación que debe ser hecho en nuestras vidas. Y si nosotros no comprendemos también el trabajo que quiere hacer el Señor después de haber Él muerto en la cruz, también nosotros podemos seguir en una condición que nos obstaculiza a realmente aceptar o a ser salvos. Y también de juicio, porque nosotros sabemos, y los adventistas creemos realmente en que hay un juicio que se está realizando en el cielo, y un juicio en el cual Dios quiere que tú salgas inocente ante Él. Pero si hay el desconocimiento de eso, nosotros tal vez podemos no tener conciencia de eso y vivir una vida como si en el cielo no se estaría realizando ninguna obra en estos tiempos. Ahora,
esta parábola nos dice que hay 3 cosas que hizo la mujer para recuperar la dracma perdida y son cosas que nosotros también deberíamos de hacer. La primera nos dice que aquella mujer dice, enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia. Ya veíamos que la lámpara es la palabra de Dios y veíamos que esta dracma muchas veces son personas que se han perdido dentro de la misma casa y que tal vez son indiferentes a sus pecados, y es cuando nosotros debemos encender esa luz de la verdad para darles el conocimiento de en qué están fallando, pero no de una manera tal vez brusca o dura, sino de la manera en la cual ellos al encontrarlos también se sientan cómodos estando ahí, o al tú advertirles también. Pero otra cosa dice que barre la casa, empieza a hacer limpieza. ¿Para qué? Para que la búsqueda sea mucho más fácil. Y nosotros también, al barrer, también podemos simbolizarlo cuando escudriñamos nosotros mismos, quienes somos los portavoces de Dios, para compartirles la luz y que le llegue a esta dracma. Y aquí el último detalle nos dice que lo busca con diligencia. Y una persona diligente no se cansa a pesar de que vea difícil. Veíamos que el contexto de esa historia es un cuarto, pero todo está empolvado, no sabes dónde está. Entonces, si empiezas por un lado, ¿y qué tal si la dracma se encuentra a la otra esquina? Tal vez una persona al iniciar se rinde, pero la persona diligente no, sino la persona diligente continúa hasta cumplir su objetivo. Y en este caso también el mensaje nos da en relación a muchas de las familias, porque a veces nosotros también como seres humanos decimos vamos a predicar y nos dedicamos a predicar a personas que están afuera, ¿cierto? Personas que tal vez conocimos en algún momento por la calle y queremos compartirle la palabra de Dios, pero también esta parábola nos enseña que debemos de buscar a los de nuestra propia casa, tal vez nuestro padre, nuestro hermano, nuestra madre, no están convertidos, o tal vez nuestros familiares más cercanos necesitan de la palabra de Dios, necesitan ser alumbrados también, y es cuando nosotros debemos utilizar todos los medios necesarios para que ellos también puedan ser rescatados y puedan ver la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice aquí también, véase si no hay alguna falta o error en la dirección del hogar por el cual esa alma se empecine en su impenitencia. También debemos indagar si tal vez algo estamos haciendo mal para que nuestros familiares lo vean un ejemplo en nosotros y aún sigan reacios en aceptar la palabra de Dios. Entonces, eliminando estos obstáculos que nos llevan a no ver, a no encontrar a nuestro Salvador, podemos realmente hacer que otras dracmas perdidas puedan ser halladas también. Vamos a pasar a nuestra pregunta número 7, hermano. Ok, muchas gracias. Vamos entonces a la última pregunta, ¿no? ¿Qué basura debemos barrer de la iglesia y los hogares? Realmente, reflexionando un poco, son muchas cosas que podemos botar, que podemos sacar de nuestras casas, también de la iglesia. Pero aquí la pregunta y los versículos que nos da para poder entender esta y responder es de Santiago 3, capítulo 3, versículo 3, do 5 al 6 también. Que ahí hace mención la lengua y su poder. La lengua es una de las herramientas más poderosas que poseemos como seres humanos. Y puede ser que sea uno de los miembros más pequeños, pero su efecto que puede hacer, su capacidad para causar un daño es pero muy grande. Entonces, aquí Santiago lo compara con un fuego pequeño que puede convertirse en un bosque en llamas. Un fuego pequeño que puede traer mucho, pero mucho fuego. Y aquí Santiago nos aconseja que debemos sacar y debemos nos apartar de eso. La lengua puede hacer muchos conflictos, las formas que nosotros hablamos o que hablamos sobre nuestro prójimo, también las palabras que nosotros mencionamos, todo eso puede perjudicar, y también habla mucho de quién somos nosotros. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros debemos ahogar. Y si empezamos por mí, por ti, mi querido hermano y amigo que está escuchando, a poder refrenar un poco tu lengua, es como un ejemplo, y los demás también van a seguir este ejemplo.
y podrán también satisfacerse y poder estar mejor en la iglesia. Aquí la nota nos dice, ¿no? Si se discuten libremente el carácter, los motivos, las acciones del pastor, así como la conducta de los demás miembros de la iglesia. Se pronuncian juicios severos, se repiten chismes, calumnias, y esto a oídos de los inconversos. Que mensaje creo que es un poco duro, ¿no? Porque muchas veces tal vez hemos ido nosotros o hemos escuchado a otras personas hablar mal de su prójimo y tal vez en presencia de algunos nuevos, y esto puede causar también cosas que no agradan a Dios y hacer que en vez que esa dracma sea encontrada, echamos más polvo para que no pueda abrirse a recibir el mensaje. Hermano George, encontrada la dracma, ¿qué debe hacer la mujer o iglesia cuando logra rescatar su dracma? Bien, es algo maravilloso porque cuando encuentras algo que se te ha perdido, o no sé si le ha pasado a ustedes, de pronto perdieron algo y sientes una felicidad cuando lo encuentras. La palabra de Dios dice, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinos y diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si bien es cierto, hay gozo y regocijo por los ángeles, pero también ese gozo debe ser reflejado en nosotros. Muchas veces hemos visto o tenemos dentro de la iglesia muchas dificultades. Si bien es cierto, el salmista David dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es con guardar su palabra, pero hoy decimos, ¿con qué limpiará la iglesia su camino? Con guardar también la palabra de Dios. Es la única la que nos puede librar de todas esas indiferencias, de ese desperdicio que habla en la pregunta, es con guardar la palabra de Dios y sentir regocijo, porque un cristiano más se agrega a la iglesia porque un pecador vuelva de su maldad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿A ver algún mensaje final en relación a esta parábola? Muchas gracias. Yo quería hablar un poco referente a lo que está en palabras del líder del gran maestro. Que los padres no deben descansar, no deben estar tranquilos. Un padre y una madre que conoce la fe y sabe que su hijo se encuentra en un estado pecaminoso, pero inconscientemente, que no conoce, ¿no? Que no sabe su situación, que no conoce su situación, no debe estar tranquilo, debe estudiar la Biblia, debe intentar traer este hijo para Cristo. Y no es que a veces tomamos tanto que dicho que habla, el versículo que habla, ¿no? Que la salvación es individual y lo tomamos en otro contexto. Eso no significa que yo no tengo que luchar por mi hijo, o no solamente en este sentido, también por mi amigo o por mi hermano cercano que yo sé que está lejos de Dios y yo puedo hacer algo para ayudarle. Yo tengo que hacer, porque no hay un límite de entrada en el cielo. Todos nosotros podemos entrar. Entonces, que esta parábola nos enseña también y nos da a entender que nosotros debemos luchar por nuestros hermanos que están lejos, y quizás algunos vecinos que no conocen la fe, otros que sí conocen y están lejos. Debemos entender eso y debemos tener entre nosotros de traerlos, deseo de traerlos y no descansar hasta nosotros predicar para ellos y hacerlos entender que se van a perder si están lejos de Cristo. Amén. Hermano George. Gracias. Si bien es cierto, la mujer representa a la iglesia, la dracma perdida, uno de los que estamos dentro de la iglesia. Entonces, como iglesia, tú y yo representamos a la iglesia de Cristo y debemos obrar diligentemente por el rescate de aquellos que se encuentran en perdición. Amén. Entonces, el mensaje que personalmente quisiera darles es que todas las cosas que se pueden perder, se pueden recobrarlas, se pueden encontrarlas, y aquí la parábola nos enseña con una búsqueda diligente. Seamos diligentes siempre y busquemos a quienes amamos. Si queremos que también sean salvos, el Señor nos va a ayudar a que nosotros también podamos encontrarlos. Él ya los está buscando, pero requiere también que nosotros colaboremos con nuestro pequeño grano de arena. El Señor nos bendiga. Vamos a finalizar con una oración, hermanos. ¿Los días? Ven, oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, te agradecemos por este momento que hemos estudiado su palabra, Señor.
Te agradecemos por tu Santo Espíritu y tus ángeles, Señor, que están a nuestro alrededor también, Padre. Te pedimos que podamos, Señor, cada vez más comprender el valor de las parábolas que usted nos dejó como ejemplo y enseñanza para nuestros tiempos también. Que podamos, oh Padre, como esta mujer, Señor, da todo de nosotros, oh Padre, por ti, Señor. Señor, que nuestros hermanos que van a escuchar, Señor, este pequeño estudio puedan comprender también, Señor, y poner en práctica, oh Padre, su palabra. Son favores que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, y agradecemos a todos los que nos han acompañado al final de este video. Les invitamos a que puedan compartirlo con sus amigos, sus familiares. Esperamos que estos estudios les sirvan de mucho y que para el día sábado también puedan compartir con otras personas este mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Muchas gracias.